Bueno, pues pasamos ahora mismo a un nuevo apartado que son las operaciones de descorche, en el que vamos a analizar las distintas herramientas y las distintas partes de este aprovechamiento. Una de las herramientas principales es el hacha corchera, que es estas tres que vemos aquí. La forma del hacha corchera puede variar de una zona a otra, pero básicamente tiene unas particularidades comunes en todo. Esta parte de aquí es con la que se corta, esta parte de aquí es para golpear, que ahora veremos cómo, y la parte de abajo es biselado, podríamos decir, como si fuera una cuña, podríamos decir, algo así. Este remate en forma de bisel sirve para despegar las zapatas, que como dijimos eran los trozos que se quedaban pegados al suelo, para hacer un poco como palanca y despegarlo. Otra herramienta también es la burja, que es este palo largo, podríamos decir, que tiene este señor aquí. Pues viene a ser una palanca de madera de más o menos un par de metros de longitud y el extremo de abajo también es biselado, como el mango del hacha y sirve para lo mismo. Como veis, aquí está haciendo un poco de palanca. Otras herramientas también que se utilizan son como por ejemplo la escalera. ¿Veis aquí que la tiene este señor aquí? La piedra de afilar o la navaja que hemos visto antes. Es esta que hemos puesto aquí. Pero que como digo puede ser cualquier otro tipo. Esta se suele utilizar para una vez ya que la pana de corcho, el trozo de corcho grande, se ha extraído del árbol, pues para cortarlo en trozos más manejables. Pero en cualquier caso, la herramienta estrella de la saca del corcho es precisamente el hacha corchera. Y aquí hay una imagen en la que vienen las distintas partes del hacha. Bueno, pues la cabeza, el ojo, que es por donde se introduce el astil del hacha, el pecho, que es esta parte de aquí, bueno, que os comento, el gavilán, el mango y el bisel, esta forma de aquí, que con lo que he dicho es con lo que se intenta soltar un poco. Bueno, pues vamos a la fase del descorche. Esto es muy importante. Estas son las fases para conseguir extraer una de las panas del corcho. La primera es trazar, con lo que se hacen cortes horizontales en el corcho. ¿Veis? Este señor está delimitando la pana, haciendo un corte superior por la zona de que va a extraer el corcho, está haciendo, marcándolo y luego por la parte de abajo pues, volverá a hacer otro. Eso denominamos trazar. La siguiente es abrir. Es el corte vertical para delimitar la pana, que es lo que está haciendo precisamente aquí este señor. Abrir. ¿Vale? Desde el corte que hicimos arriba al trazar arriba hasta el que hicimos por la parte de abajo. El siguiente es ahuecar. Se golpea la pana muchas veces con la parte posterior del hacha, se le da golpes sobre el propio corte que hemos hecho vertical y así se va despegando un poco. Y pasamos a la siguiente fase que es dislocar y separar, que es propiamente sacar la pana. ¿Veis? ¿Qué es lo que hace este señor aquí? Con la parte biselada del hacha lo intenta sacar, o bien con la burja, que era la palanca larga esa que tenía un remate también biselado. Una vez extraídas las panas, pues se transporta hasta el lugar de acopio donde se apilan todas estas panas y se suele hacer siempre de la misma manera. Mira, se lleva hasta el cargadero y se ponen con la barriga hacia el suelo para que no se deforme y no se curve. ¿Entendéis cuál es la parte de la barriga? ¿Vale? Siempre hacia el suelo. Bueno, y lo último, una vez que se han extraído las panas, es quitar las zapatas, que suelen ser pequeños trozos que se suelen quedar pegados en el suelo, una vez que se han extraído las panas grandes. Los trabajos de escorche se suelen realizar normalmente por pareja, a la que se le denomina collera. Aquí tenemos otra collera. Una collera son una pareja de trabajadores. La collera lo que hace normalmente es, la pareja de operarios, es despegar las panas que previamente ha cortado otro trabajador, al que se le denomina
el rajador, que es el que suele ser el más experto, el que conoce más el trabajo y el que maneja el que hace los trabajos de corte, que como hemos dicho antes, son los de trazar y abrir. El trabajo normalmente se suele organizar con un rajador, que tiene la pinta de ser este señor, que es el más experto, y tres colleras, que son tres pares. Pues bueno, probablemente sea este uno, ese de ahí otro y no sé, y algún otro que me falta por ahí. Y este, a su vez, todo el grupo lo controla el capataz. Tiene toda la pinta de ser este el capataz, ¿verdad que sí? Así que resumo. Normalmente en el trabajo se organiza por un rajador, el más experto, con tres colleras, que son seis personas. Y todo a su vez está controlado por el capataz. Como hemos apuntado antes, una vez que se corta en el propio árbol, pues dependiendo de la orografía del terreno, lo normal es que se transporte con caballería cuando las distancias son más cortas, ¿no? Y seguidamente, en función de la posibilidad, si el terreno lo permite, pues con tractores, con pick-up o con pequeños camiones, camioncillos. Como en este caso, en vez de un camioncillo, es un tractor agrícola con su remolque. Pero claro, tiene que ser terrenos como estos, muy llanos, pero no suele ser lo habitual normalmente. De manera que ya sea con bestias o de manera mecanizada, se transportan hasta el cargadero, que es el lugar donde se clasifica el corcho, por calidades, separándolo. Se debe intentar siempre que sea un sitio un poco sombreado para evitar que se seque muy, muy rápido. Y como hemos dicho antes, siempre las panas hay que colocarlas con la barriga hacia abajo y apiladas unas sobre otras. ¿Veis? Como es el caso. Barriga hacia abajo y colocadas unas sobre otras. La medición se suele hacer en peso con romana y son preparadas para este uso. Suele estar supervisado siempre por tanto el que compra el corcho como el que vende. Aquí la romana está puesta aquí, está colocada aquí arriba. Imagino que todos sabéis que es una romana. Esto que tenéis aquí es una romana. Se utiliza, bueno, pues para pesar. Un ejemplo, en este caso se está pesando uva, pero bueno, lo mismo se pesa uva que se pesa cualquier otro producto. Bueno, yo creo que en esta imagen se ve incluso más claro. Como veis, han soltado aquí las panas, seguramente con las bestias que lo han ido trayendo, y en esta plataforma las dos personas van controlando el peso con esta romana que hay aquí. Van colocándolo y lo van poniendo aquí. Y lo habitual es que este señor lo vaya colocando por calidades, distintos tipos de corcho. Por calidades, de lo que hablábamos antes del corcho secundero, bornizo, de reproducción, y dentro de reproducción tenemos también distintas calidades. Aquí otro ejemplo de peso con la romana. Una cosa muy importante, que se sigue haciendo todavía en los tiempos que vivimos, es que el peso del corcho se suele medir en quintales castellanos. Un quintal castellano equivale a 46 kilos. Pues se sigue hablando de quintales castellanos. Los trabajos de escorche siguen haciéndose de manera manual. Pero como se trata de trabajos muy penosos y siempre con la intención de mejorar los rendimientos, ha habido varios intentos de mecanizar este tipo de trabajo, sobre todo lo que se refiere a las operaciones que hace el rajador, o sea, a lo que es trazar, abrir, ahuecar, dislocar, lo que es despegar la pana del propio alcornoque. Aquí tenéis un ejemplo. Como veis, se trata de una pequeña motosierra que lo que hace es que diferencia el corcho de la madera. Y así solamente corta la parte del corcho. Es decir, detecta la capa madre y cuando la toca la capa madre, pues se retrae en la espada y no llega a dañarla. Bueno, son máquinas que se están intentando meter en el mercado, pero no están teniendo demasiado aceptación. El método tradicional es el que se sigue utilizando.
Aquí tenéis otra imagen para que os hagáis un poquito la idea de cómo con esta especie de motosierra va trazando un poco por dónde va el corte. Otro aspecto que hay que tener en cuenta en el aprovechamiento corchero se refiere a la calidad del corcho a la hora de comercializarlo, de venderlo a la fábrica. Pues como veis aquí, esta ficha nos dice que dentro del corcho existen diferentes calidades en función de dos aspectos principales: el calibre y, valga la redundancia, el aspecto. Sobre todo se centran en sus cualidades para utilizarlo como tapón. El calibre, es decir, el grosor de la plancha, se mide con esta herramienta que tenéis aquí, que estáis viendo, que se llama pie de línea. Esto lo que hace es medirlo en estas rayitas que hay aquí, que se denominan líneas. ¿Veis aquí cómo está midiendo el calibre de este? Pues cada una de estas líneas suele medir, bueno, mide 2,25 milímetros. Y no todos los corchos son taponables, que se dice. ¿Qué es un corcho taponable? Pues mirad, si el diámetro de un tapón es de unos 24 milímetros, teniendo en cuenta que se desperdicia el margencillo por aquí y este margencillo por ahí, eh, necesitaríamos un mínimo de 13 líneas. Líneas las que nos marcaba el calibre de antes que hemos estado viendo. El calibre del corcho pues dependerá de diversos factores, principalmente de la vitalidad del alcornoque, del árbol, y también pues de la climatología o de la inclemencia meteorológica que ha habido durante los últimos 9 años, es decir, desde la saca anterior. El otro punto que determina la calidad de un corcho es el aspecto. Con el aspecto tenemos que tener en cuenta, pues eso, los principales defectos que pueda tener el corcho, que pueden deberse tanto a factores intrínsecos, que puede ser el color, la densidad, la cantidad de grietas que tiene, los distintos años de crecimiento, o también de factores extrínsecos. Extrínsecos se refiere a que no son propios del árbol, como por ejemplo, esto, debido a insectos como la hormiga que hace galería, o la culebrilla, que lo hace también una larva, o, por ejemplo, un picapino que le haya causado heridas o daños que no son propios directamente del árbol, ¿vale? Bueno, pues con este punto terminamos el tema por ahora y os voy a poner algún otro vídeo bueno, para que tengáis una información adicional del tema. Venga, pues un saludo y hasta luego.